Pero ir a tocar el cuerpo del paciente te da una entrada en otra realidad, en lo íntimo de la persona. Y por último dice, hasta llega a ser placentero que a uno lo revisen y lo revisen bien. Dice, fui al médico, me miró los análisis, pero a mí no me miró. Es que ni siquiera le tomó el pulso. Importantísimo es la revisación de los órganos íntimos. Vamos a evaluar tu intimidad. Y los tenemos que revisar, yo diría. Bueno, otra vez estamos con Pedro. Gracias, Pedro. Ahora estamos en la casa. Un poco la idea de la charla de hoy es tratar un tema que vos la verdad que me lo planteaste y es verdad que nosotros como estudiantes aprendemos mucho sobre la última técnica de cirugía, el último tratamiento, e incluso sobre un montón de maniobras de examen físico que después no las usamos, pero nunca aprendemos a invadir o cómo solicitar a la persona que vamos a revisar examinarla. Es decir, cómo ir a realizar un examen físico, cómo invitar a esa persona a hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comentaba un poquito, Pedro. Mira, nosotros nos pusimos de acuerdo en que nos han enseñado mucho técnicas a veces de interrogatorio. Exactamente. Y después nos enseñan las maniobras semiológicas, pero no nos dicen la actitud, ¿no? La actitud con que tenemos que ir. Primero que nada, yo quisiera rendir un homenaje a todos los pacientes que nos ayudaron a ser médicos. Tal cual. Viste que cuando nos recibimos de médico le agradecemos a la familia, a las autoridades, a los docentes. No le agradecemos a los pacientes que nos han hecho aprender medicina. Tal cual. Silenciosamente, sin darse cuenta capaz. Exacto. ¿No? Entonces, ese homenaje me parece muy importante ponerlo en primer lugar. En segundo lugar, no nos vamos a referir a las técnicas de palpación del hígado ni auscultación del corazón, porque para eso están los excelentes libros que tenemos en la biblioteca. Así, todo así. Vamos a ir a las actitudes frente al examen físico, porque el examen físico es una parte muy importante. Yo diría, el examen físico y el interrogatorio son una sola cosa, porque vos empezás a revisar un paciente, apenas pasa la puerta y ves la actitud que tiene, cómo se sienta, con quién viene, qué ropa se saca. ¿Cómo es la relación con esa persona que viene? Tal cual. Entonces, es algo importante revisar. Y sí, fíjate, muchas veces uno escucha de la gente grande, ¿no? Dice, fui al médico, me miró los análisis, pero a mí no me miró. Es que ni siquiera le tomó el pulso, ni la presión. Pasa muchas veces. Los análisis han dado bien, hasta luego, tómese esto. ¿Y qué me dio? Claro, ¿y qué me dio? Entonces, el examen físico es importante porque es una herramienta fundamental. Primero, para saber si lo que yo sospechaba en la anamnesis se está cumpliendo o hay algún hallazgo en el examen físico. Es una herramienta fundamental que no hay que dejar. Por más que vos seas especialista en urología, tenés que tener una mirada general sobre el cuerpo del paciente más allá del urológico. Exacto. Y el cardiólogo que yo voy para que me dé el permiso para el carnet de conductor, y bueno, seguro que me va a hacer un electro y me va a ordenar un eco y me va a ocultar, pero no va a ir más allá. Pero el solo hecho de tocar contacto con el cuerpo del paciente, eso hay que tener en cuenta que es terapéutico. Hay un famoso español que se llamó Laín Entralgo, que él dice que el examen físico tiene distintas dimensiones. Una es que el paciente se siente importante porque lo está tocando alguien que tiene autoridad. El otro es el alivio frente al dolor que puede llegar a sentir y que es de alguna manera acariciado. Lo otro es que se siente acompañado en eso que le está pasando. Y por último dice, hasta llega a ser placentero que a uno lo revisen y lo revisen bien. Entonces, ¿qué habría que hacer para que el examen físico sea una vivencia positiva? Yo tengo un gran capital acá adentro y es que toda la vida me dediqué a atender a adolescentes. Exacto. Y el cuerpo de los adolescentes cambia desde que es un casi niñito hasta que es un adulto. Entonces tengo una variedad de corporalidades a las cuales me tengo que ir adaptando paciente tras paciente.
además con cada uno con una manera de reaccionar. Entonces la sensibilidad que tiene una nena de 12 años nada que ver con la que tiene a los 16. Entonces tenés que estar permanentemente en esta dinámica de adaptarte a lo que el paciente te está pidiendo. ¿Qué pasa con el examen físico de los adolescentes? Que hay que ser extremadamente cuidadosos, porque como dije, son sensibles a su corporalidad. Los chicos ven con unos ojos enormes, observan y tienen un poco de miedo, porque ese cuerpo es inseguro, está cambiando. Entonces, atender a la corporalidad, yo dije, ¿será de los adolescentes nomás? ¿No será de todos? ¿No? Todos los seres humanos. Nos inquieta que nos revisen. Exacto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería la actitud? ¿Cómo habría que hacer para que el paciente se sienta cómodo? Primero, que sea acompañado por alguien de su confianza y si quiere estar solo, esté solo o sola. Fundamental. ¿Con quién te gustaría ser revisado? ¿En presencia o en ausencia? Vos decidís. Hoy en día el marco legal lo permite. Exacto. Y es importante, porque eso da lugar a un ámbito de confidencia. El examen físico hace un acercamiento con el paciente que si no, no lo puedes tener. El interrogatorio atrás de un escritorio es otra cosa, pero ir a tocar el cuerpo de un paciente te da una entrada en otra realidad, en lo íntimo de la persona. Vos fíjate que la otra vez me enteré que lo íntimo es el superlativo de lo interior. O sea, lo más adentro que tenemos adentro. Exacto. No, eso es lo íntimo. Y a través del examen físico tenemos acceso a algo tan importante como es la intimidad de una persona. Porque es ahí, cuando uno lo está revisando, que el paciente dice, mire, no sabía si decirle, pero me ha salido este grano acá. ¿No será cáncer esto que tengo acá? ¿No? Exacto. Si vos no te animaste a revisarlo, te lo perdés y el paciente pierde una oportunidad de diagnóstico. Lo que a mí me pasa muchas veces que en el momento del examen es cuando te dicen, mira, la verdad esto me pasó por tal motivo, porque tuve una aventura por ahí. Exacto. O porque al revés, me pasa solo cuando estoy con una persona. Y es lo que está buenísimo decir eso no lo aprendés en la facultad. Te das cuenta que es esos pequeños segundos, quizás el examen físico estaba normal, pero justamente ese examen físico nos dio la puerta, sí, el pie de entrada a esta información tan crucial que si no la perdíamos. Y yo me acuerdo de un gordito que tenía unas estrías en el abdomen por rotura de fibras elásticas y él pensaba que era una enfermedad venérea que se había agarrado. Claro. Fíjate, ¿no? En la fantasía. Y no se animaba, obviamente, a decirle absolutamente a nadie. Claro. Entonces, el que sea revisado solo ayuda muchísimo, sobre todo de la pubertad para adelante. Pero si el paciente desea ser revisado en presencia del padre o la madre, bienvenido sea, porque eso después te abre el puente para seguir dialogando. Bien. Porque el examen físico también hay que verlo como un puente para la conversación y para volver a conocer al paciente más allá. Hay una cosa que yo siempre les aseguro antes del examen físico. Mira, no te voy a hacer nada que te vaya a doler o a molestar. Eso es fundamental. Bajar los niveles de ansiedad, porque obviamente todo examen físico trae ansiedad. Quiero que te sientas bien confortable y si vos no te sentís confortable, inmediatamente me lo decís. El pedir permiso también es otra práctica muy buena. ¿Me permitís que veamos tal cosa? Si vos estás de acuerdo, vamos a revisar esta otra. Y otro tema fundamental es que mientras vamos revisando, esto con los adolescentes lo tenés que hacer obligadamente, le vas explicando qué estás haciendo. Importante. Fíjate, esta es la glándula tiroides, la palpo bien, la presión la tenés 110, 80, está muy bien esa presión, sobre todo vos que sos deportista, ¿no? Veo que tu desarrollo muscular a esta altura le falta más entrenamiento, ¿no? Vos, y por ahí te vas a encontrar un chico que tiene unas mamas grandes. ¿Cuál es la actitud más común muchas veces? Y decir, che, mirá lo que tenés acá, tenés que dejar de comer, claro. ¿No es cierto? Sale el pensamiento sencillito, rápido y erróneo.
¿no? Y que Entonces, justamente probablemente ese mismo pensamiento que estamos transmitiendo nosotros es lo que el chico le está preocupando y haciendo afligiendo. sufrir Claro. justamente. A veces me dicen, ¿sabes por qué vine? No me banco estas tetas, ¿no? Dice un varón que tiene 15 años. Hay que tomarlo muy en serio, Exacto. ¿no? Entonces decir, esto que vos tenés realmente te preocupa, porque a otro capaz que no le preocupa nada. Entonces, en vez de asombrarse, el médico tiene que tener esa actitud de preguntar, ¿te parece que esto lo podríamos solucionar? ¿Te interesa? Y otra pregunta clave es decir, de este cuerpo que vos tenés, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿No? Porque ahí vamos derecho al núcleo de lo que tenemos que actuar. Bien. Estos datos frente al examen físico habitual son re importantes, pero sobre todo una actitud que yo le llamaría de seriedad amena. O sea, vos estás serio, porque es algo serio revisar el cuerpo de otra persona. Tranquilo, ameno, o sea, amigable. Ameno y amigable debe ser más o menos la misma palabra. Exacto. Pero hacer un pequeño comentario chistoso, ¿sí? Por ejemplo, cuando empiezan los chicos en la pubertad, ya estás, vos notás que ya estás transpirando con olor a cebolla, les digo, ¿no? Por ejemplo, Claro. ¿no? O sea que sea lo más distendido posible. Recalco la importancia de a cada paso ponerle palabras. Bien. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales en pocas cosas. Nacemos, crecemos, maduramos, finalmente envejecemos y morimos. La gran diferencia entre los animales y los seres humanos es que le podemos poner palabras. Exacto. Entonces, si vos en el examen físico ponés palabras, estás humanizando también el trato y estás haciendo que el paciente se sienta un ser humano frente a otro ser humano. Exacto. Cosa que me parece que es crucial. Capítulo que es realmente importantísimo es la revisación de los órganos íntimos, que vos lo hacés como urólogo habitualmente y yo también como endocrinólogo. Tenemos que revisar los genitales. Y eso es lo que justamente hablábamos, que te enseñan qué es lo que tenés que ver, pero no cómo tenés que hacerlo. Exactamente. Cómo llevar a esa persona y decirle, mira, vamos a evaluar tu intimidad. Claro. Y los tenemos que revisar, yo diría sí y siempre. ¿Cuántos adultos que han llegado a consultorios de esterilidad sin que les hayan revisado los testículos en toda la adolescencia? Tal cual. ¿No? Exacto. Entonces, hay que hacer el examen físico, pero hay que tomar recaudos porque ya estamos en lo más íntimo de lo íntimo, como decíamos, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, vamos a revisar a ver cómo va tu desarrollo. Si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ¿me podés explicar un poquito por qué? ¿Le tenés algo miedo? Fíjate, yo creo que si vos te vas con la revisación hecha, vas a estar mucho más seguro si estás normal o no. Exacto. Pero si vos no te querés revisar, yo no te voy a revisar, Tal cual. ¿no? Así el padre se ponga que sí, que lo revise, no. Esperemos a que lo decida el chico o la chica, Exacto. ¿no? No sé si vos tenés esa misma... Yo tengo esa misma visión y nos pasa a veces con el tema del tacto, que hoy obviamente el tacto rectal no lo hacemos quizás tan de rutina como se hacía antes, pero se sigue haciendo y es extremadamente útil. Y muchas veces no revisamos porque la persona no quiere, pero es importante justamente esto que decís, preguntarle y si no quiere, explicarle por qué o sea, preguntarle por qué no quiere o explicarle un poquito de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. En mi caso, en general, la mayoría de los que dicen que no, muchas veces cuando se entienden la importancia de que podemos ver el tamaño, la movilidad, planificar una cirugía, ver la presencia de nódulos, etc., la mayoría acepta. Pero muchas veces pasa esto de que se niegan y todo bien, y hay gente también que ha tenido malas experiencias previas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero una es la computadora. Carlos, pase, tunk, tacto, sentado, o sea, sentado. Entonces, nada, creo que estos recaudos son fundamentales y son fundamentales que los podamos transmitir. Además, revisar los genitales, sea un varón o una mujer, pero sobre todo los que revisamos muchos varones, como es mi caso,
nos da un puente de oro a entrar en temas que si vos no lo has revisado, estás un poco en la neblina, no sabes bien a dónde vas a ir a parar. Entonces, el haber revisado permite decirle a ese adolescente, a ese joven, bueno, mira, he encontrado excelente esto, muy bien, posibilidad de fertilidad al futuro, etcétera. ¿Vos cómo ves tu vida sexual? Es el puente, Exacto. ¿entendés? Y sí, yo quería que casualmente, mire, yo vine por eso, porque yo quería contarle que bla, 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 bla. O este ejemplo que dijiste inicialmente, que tenía el miedo de que fuera una enfermedad venérea y bueno, mira, está todo bien. Bueno, y que te siga contando por qué tenía ese miedo, capaz. Exacto. Entonces, en resumidas cuentas, el examen físico hay que hacerlo siempre, hay que tener en cuenta la necesidad que tiene el paciente de ser tomado en serio, también al examinarlo. Es muy importante toda la información que va a recibir. Ayer un chico me dice, la verdad es que he terminado la entrevista sabiendo mucho más cosas que antes. Qué maestro. Claro, porque uno repite muchas veces, pero para el paciente es la primera vez que se lo dice, Exacto. ¿no? Entonces, que el paciente se vaya bien informado y sepa por qué vos le vas a pedir tal estudio, Exacto. y no que le entregues un papelito, ¿no es cierto? Atrás del escritorio, ni siquiera se pasa así. Tal cual. Estos recaudos los podríamos ampliar mucho más, pero me parece que si los tenemos en cuenta en relación también al video anterior, donde hablamos de la importancia del respeto por el paciente real y el respeto por nosotros mismos, creo que vamos a tener muchas más posibilidades de éxito frente a los diagnósticos y sobre todo que los pacientes nos den bolilla a la hora de las indicaciones que le damos, Tal cual. ¿no? Y en resumen, poder ejercer mejor nuestra profesión, lograr los objetivos justamente valorando, y más ahora capaz que tenemos tan a mano hacer resonancia, tomografía, ecografía, dándole el lugar, quizás, como decís vos, no tanto incluso por el hallazgo que voy a tener en el examen físico, sino por esa ventana, esa puerta, esa información extra, ese momento de diálogo extra y de confianza que nos va a brindar. Entonces, Sí. Y hay una última cosa. Se refuerza muchísimo el vínculo entre el médico y el paciente después que se ha hecho el examen físico. exacto. Muchos colegas, para ahorrar tiempo, dicen, bueno, hoy le hago el interrogatorio, venga la próxima y lo reviso. Sí. Lo perdió, lo perdió. Porque el vínculo se termina de reforzar Exacto. con ese contacto piel a piel y que hay que tener muchísimo cuidado con el tema del poder, porque siempre es un poder asimétrico. Los médicos tenemos un poder tremendo frente al paciente. No somos conscientes de eso y lo mal usamos y los pacientes sufren por eso y llega a casos que lamentablemente conocemos de colegas que terminan en situaciones judiciales por el abuso de poder frente al examen físico, Exactamente. cuando pasa a ser un delito, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener los ojos muy bien puestos en eso para que seamos conscientes de que ese poder lo tenemos que manejar con absoluta ética, porque si hay algo nefasto para un médico es que pase ese límite donde entra en un comportamiento de maltrato o de falta de ética. Exacto. ¿No? Coincido totalmente. Así que... Delicadísimo el tema. Sí. Y da pie para que otro día hablemos también con otros profesionales. Tal cual. Súper delicado y justamente me parece fundamental charlarlo, no solamente porque yo a veces me olvido que está la cámara prendida, o sea, me encanta escuchar, pero justamente también para que la gente que está del otro lado lo tenga en cuenta, y si esto lo está viendo algún estudiante de medicina, colega profesional de la salud, recordar siempre esto, me parece importantísimo. Así que bueno, Pedro, Bueno, muchas gracias de vuelta. Seguimos viendo. Muchas gracias a vos. Bueno, si quieren, los que están de este lado, dejen algún comentario, si han tenido alguna experiencia, qué opinan, si alguna vez vieron algún contenido charlando de esto en las redes, y por este lado les va a aparecer un video, o de este lado, que seguro les va a interesar. Así que bueno, gracias Pedro de vuelta. Y gracias por atendernos.